Buenas tardes. Continuando con el curso de Bioestadística para estudiantes de Ciencias de la Salud, organizado por la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud, en esta oportunidad vamos a tener como objetivos del módulo definir el concepto de estadística descriptiva, definir el concepto y los tipos de medidas de resúmenes para las distintas variables, definir el concepto de normalidad, identificación de las mediciones y sus errores. En este módulo 2 vamos a tener la oportunidad de ayudar los estudiantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE de Corrientes, quien les habla, Fátima Tutuy. Bueno, repitiendo el contenido de este módulo, vamos a hablar de estadística, de medidas de resumen, de posición y tendencia central, medidas de dispersión, gráficas y tablas y normalidad como contenido obligatorio. Como en introducción, definimos primero qué es la estadística. Es una ciencia con base matemática referente a la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. No son solo los resultados de encuestas ni el cálculo de unos porcentajes. La estadística es un método científico que busca sacar conclusiones a partir de las observaciones hechas. Datos se obtienen a partir de unidades experimentales, es decir, el objeto de estudio. Tiene distintas finalidades. Vamos a describir tres, de las cuales la primera, que es resumir una masa importante de mediciones, hacemos referencia a lo que es la estadística descriptiva, y la segunda y la tercera, como son cuantificar la influencia del azar, controlar variables de confusión, es la estadística inferencial. Tenemos entonces la obtención de datos estadísticos, los cuales mediante una recolección directa del investigador, mediante fuentes primarias o utilización de fuentes de datos que ya estaban hechas, serían fuentes secundarias. Toda esta recolección de datos es la primera etapa del método estadístico. Esto también implica la observación de la realidad con la finalidad de medir las características que los fenómenos presentan, y a partir de ahí podemos obtener las variables. A su vez queremos sumarles los conceptos básicos que son población o universo, es decir, son todas las unidades experimentales que comparten una o más características en común, la cual pueden ser susceptibles a ser medidas. Entonces vamos a tener, a partir de un estudio en una población o un universo, lo que queremos obtener es un parámetro, es decir, una expresión numérica de una medición realizada en el universo. Ahora, vamos a requerir de realizar un muestreo para obtener nuestra muestra. Este muestreo es el procedimiento por el cual se selecciona una muestra en la población. Y la muestra es un conjunto de unidades experimentales que seleccionamos para realizar nuestro experimento. En base a esta muestra, sacaremos las conclusiones respecto a la población que estemos estudiando. Y ahí obtendremos un estimador, la expresión numérica resultante de la medición de una muestra. Muy bien, para modo de repaso estábamos hablando de las variables, pero esto ya se ha tomado en otra unidad de este curso. Entonces solamente esto es a modo de concepto. Recordamos que son atributos o características del objeto de estudio. Pueden variar de momento a otro y de individuo u objeto a otro. En la población, las características pueden asumir valores distintos. Estas podrían ser de tipos cualitativas o cuantitativas. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ver que las cualitativas pueden ser de tipo nominal u ordinal y las cuantitativas discreta o continua. Una vez recolectados todos estos datos que expresan comportamientos de variables en una población determinada, podemos comenzar con su análisis. Para tener una mejor visión de este conjunto y poder describir apropiadamente, tenemos que obtener mediante métodos la estadística descriptiva. Es decir, organizar los datos en gráficos o en medidas que los resuman. Esto nos va a dar una mejor visión, un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que nosotros queremos estudiar a partir de los datos que obtuvimos. Entonces vamos a tener los datos, lo vamos a analizar, lo interpretamos y a partir de ahí, una vez que está procesado, podemos decir que tenemos una información. Hola, mi nombre es Leandro Mesa Martínez, pertenezco a SOCEM UNE y para continuar con el contenido de este módulo vamos a hablar de las medidas de resumen. Una de las finalidades de la estadística es poder resumir una masa importante de datos. Es cómodo trabajar con pocos valores que representen el conjunto observado.
Para ello recurrimos a medidas de resumen, que existen tanto para escalas cualitativas como cuantitativas. Para este módulo nos vamos a concentrar en las medidas de escalas cuantitativas. Las medidas de posición central son la media, mediana y moda o modo. Son medidas de resumen que tienden a ubicarse en el centro de una serie de observaciones y sirven como valores representativos de las mismas. También podemos denominarlas constante de posición. La media, cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos, carece de significado para variables nominales u ordinales. Su principal desventaja es que resulta sensible a cada una de las observaciones. Allí abajo vemos cómo se calcula la misma. La mediana, valor que ocupa la posición central una vez que los datos han sido ordenados de menor a mayor. Si el número de datos es impar, la mediana será valor central. Si la diferencia es par, tomaremos como mediana el promedio de dos valores centrales. La moda o modo es el valor de la variable que más veces se repite. Las medidas de posición no centrales son los cuartiles y percentilos. Son medidas de posiciones que no se ubican en el centro de la distribución y surgen de divisiones de la serie en tramos iguales de observaciones. Los cuartilos son valores de las variables que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Los valores van a corresponder al 25%, al 50% y al 75% de los datos, ¿sí? El cuartilo 2 coincide con la mediana. Los percentilos indican, una vez ordenados de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado observaciones en un grupo. De esta manera, veremos que el primer cuartil coincide con el percentilo 25, el segundo cuartil con el percentilo 50 y el tercer cuartil con el percentilo 75. Medidas de variabilidad o dispersión. Acá encontramos al rango o amplitud, el desvío estándar o la varianza. Son medidas de resumen que sirven para expresar cómo se distribuyen las observaciones en una serie. Son el complemento necesario para las mediciones de tendencia central para describir una distribución de frecuencia. La varianza es una medida de variabilidad que da cuenta del grado de homogeneidad de un grupo de observaciones. El desvío estándar informa sobre la dispersión de los valores respecto al valor de la media. Cuanto mayor sea su valor, más dispersos estarán los datos. Se calcula a partir de la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y el rango de amplitud es un conjunto de datos que tiene como primer valor el menor valor de la muestra y como segundo valor el mayor valor de la muestra. Los gráficos y tablas son herramientas que nos permiten resumir los datos. En este módulo vamos a tratar de hablar de tabla de frecuencia, histograma y blocks plot. Las tablas y cuadros ordenan los datos seleccionados en filas y columnas. Los gráficos son representaciones visuales de una serie de datos. Su correcto uso facilita la atención del lector, permite la comparación de datos y puede evidenciar tendencias o diferencias entre grupos. El histograma se utiliza para datos cuantitativos continuos, cuyo propósito es mostrar la forma de distribución de los datos. Es una representación gráfica de una variable en forma de barra. Para su distribución debemos, en el eje horizontal, representar los valores de la variable y en el eje vertical representar la medida de frecuencia. Además, podemos observar el grado de homogeneidad o, por el contrario, el grado de variabilidad o de la dispersión de todos los valores de las características de la muestra. El gráfico de caja o box plot, compuesto por rectángulos, la caja y dos brazos, los bigotes, el mismo permite visualizar la distribución de un conjunto de datos. La interpretación se ve a ordenar los datos de menor a mayor, calcular la media, el primer y tercer cuartil y finalmente el rango intercuartilo. Para su construcción debemos dibujar una escala que cubra el rango de la variable de los datos, luego marcar la mediana, primero y tercer cuartil, y dibujar una caja que se extienda entre los cuartiles y marcar en ella la posición de la mediana. Los bigotes, es decir, las líneas, se extienden desde la caja hasta los valores máximo y mínimo de la serie de los datos, mientras que el rango intercuartilo queda comprendido entre el cuartilo 1 y el cuartilo 3. ¿Qué ventaja tiene este tipo de gráfico?
Es una herramienta de la estadística descriptiva que permite observar cómo la dispersión de los datos respecto a la mediana, los percentilos 25 y 75, como así también los valores máximos y mínimos. También permite estudiar la simetría de la distribución de los datos, por lo cual, si la mediana no se encuentra en el centro de la caja, estaríamos frente a una distribución asimétrica. Bueno, ahora vamos a hablar de normalidad. En estadística, un elemento muy importante es conocer cómo se distribuyen los datos que uno fue ampliando, que fue compilando a partir de una variable, generalmente una variable continua. A estas variables las podemos graficar en una curva, la curva de normalidad o también llamada campana de Gauss. Esta tiene una forma como de una joroba y tenemos que saber ciertos aspectos de ellas. La primera es que, bueno, va a estar dividida a la mitad por el eje de simetría, que va a coincidir con el valor de la mediana, moda y la media, que son las medidas de posición central que habíamos visto antes de la variable, ¿sí? Es decir, donde tengo la X exactamente en el centro, voy a tener el eje de simetría. Los puntos de inflexión, que son las flechitas que están marcadas en la curva, si nosotros las proyectamos hacia abajo sobre el eje en relación a cómo se distribuyeron los datos, vamos a encontrar que la distancia que hay entre un punto de inflexión y la media equivale al valor de la desviación estándar, que habíamos dicho que era una medición de la variación de los datos de la muestra medida, ¿sí? Entonces, bueno, incluimos varios conceptos que nosotros fuimos tomando, que fuimos armando a partir de todo este módulo. Si nosotros continuamos, si nosotros delimitamos la curva por los puntos de inflexión del rango a partir de la media, si hacemos desde la media y delimitamos más un desvío estándar, el área que queda delimitada equivale al 70% casi de la población. Cuando extendemos este rango a 2 desvíos estándar, equivale el área al 95%. Y a 3 desvíos estándar tenemos 99,7% aproximadamente cubierto desde ese rango. Ahora, cuando decimos que un valor normal es aquel que se encuentra en el 95% central de la distribución de los resultados de una muestra de una población sana. Dijimos que se calcula la media y el desvío estándar de los valores obtenidos y en general se aplica esto que dijimos de más 2 desvío estándar que abarca al 95% de la población. A los valores comprendidos en ese rango se los llaman normales. Ahora viene un tema que es lo de anormal o enfermo, cuando son distintos. En todo momento todos los individuos estudiados son sanos, pero tenemos que saber que estos valores que se encuentran en el intervalo de la normalidad no garantizan que estos individuos no estén enfermos. La capacidad de intervalo de la normalidad de una prueba para discriminar entre sanos y enfermos va a variar de una prueba a otra. El ejemplo más clásico que usamos es de la glucosa, ¿sí? La glucosa nosotros sabemos que vamos a un laboratorio y nos dan quizás como valor normal entre 60 y 100. Esto representa el 95% de la población, es decir, más 2 desvío estándar. Vamos a decir que el 95% de las personas que no están enfermas, o sea, que están normales, que están sanas, van a tener sus valores entre esos datos. Ahora, si tenemos valores menores a 60 o mayores a 100, tienen valores anormales que van a corresponder al 2,5 en caso de menores de 60 y 2,5 en caso de mayores de 100. Pero recordemos, esto va a depender de cada prueba, ¿sí? No es que a partir de ahí directamente podamos nosotros definir si un paciente se encuentra enfermo, si está normal, ¿sí? Son cosas distintas. Como ejemplo también a tener en cuenta, sabemos que si muchos de los individuos de la muestra tienen valores por encima de lo deseable, un valor normal no necesariamente correspondería con una condición saludable. Si yo tengo toda mi población del 90% con valores quizás elevados, pero que son la media, no quiere decir que esto sea normal o que esté sano. Y cambios incluidos dentro de los límites normales
pueden ser patológicos. Por ejemplo, si un hombre tuviera 1 nanogramo por mililitro en un año y 3 nanogramos por mililitro en el siguiente, esto es un cambio patológico que debería ser estudiado, ¿sí? Estamos hablando de ciertas situaciones clínicas. Y bueno, para terminar, como contenido ampliatorio, agregamos una diapositiva con respecto a las mediciones y los errores por ahí más comunes. Queremos que ustedes sepan que es un resultado confiable, creíble, repetible, reproducible y los distintos tipos de errores que hay. De igual manera, van a encontrar en el campus un apunte donde van a poder explicar un poquito mejor esto y poder leerlo, ¿sí? Todo esto nosotros le damos para que ustedes puedan llegar a un mejor entendimiento de esta unidad y aprovechar más la información que estamos brindando. Y bueno, esto fue todo por hoy, por este módulo. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido.